¿Soy el idiota por negarme a devolverle la oficina a mi compañera ahora que regresó de su licencia por maternidad? Esto va a sonar más mezquino de lo que realmente es, pero quiero opiniones externas porque en la oficina ya todo el mundo tiene algo que decir. Trabajo en una empresa mediana, en un edificio donde las oficinas privadas son casi trofeos. La mayoría estamos en cubículos amontonados, sin ventanas ni privacidad. Pero hay unas pocas oficinas cerradas con puerta y ventana, que antes eran para jefes o empleados con más antigüedad. En 2023, una compañera llamada Jane se fue de licencia por maternidad. Cuando nació su bebé, ella decidió acogerse al programa de trabajo desde casa. Su oficina quedó vacía, y yo, que llevaba años metido en un cubículo diminuto, aproveché la oportunidad, pedí el espacio a mi jefe, me dio el visto bueno y me mudé. No hice nada fuera de las reglas, fue un proceso formal, y cualquier empleado con cierto rango y tiempo puede pedir una oficina si están vacías. Desde entonces esa oficina ha sido mi lugar. He pasado 2 años ahí, decorándola, organizando mis cosas, adaptándome. Es mi pequeño refugio. No tengo que escuchar llamadas ajenas, ni soportar el ruido constante del área común. Incluso me ayuda a concentrarme ahí, sinceramente, a disfrutar más del trabajo. Pero hace unas semanas, la empresa anunció que el trabajo remoto terminará, por mucho en 2 semanas. Todos deben volver, lo sé, una pesadilla para muchos. A mí no me afecta porque ya estaba en la oficina, pero muchos compañeros están furiosos. El problema empezó cuando Jane vino con los demás empleados remotos para hacer el recorrido y recibir su nuevo espacio asignado. Cuando me vio en su antigua oficina, se quedó helada. Me preguntó con tono cortante si solo estaba de paso o si pensaba quedarme ahí. Le respondí que era mi oficina desde hace 2 años y que no planeaba moverme. Ella frunció el ceño. Dijo que esa había sido su oficina antes de irse y que esperaba recuperarla. Le contesté que lo sentía pero no tenía intención de cederla. Esa misma tarde fue a hablar con un gerente. Al día siguiente me llamaron para hablar del tema. Mi jefe me dijo que efectivamente no tenía ninguna obligación de dejar el espacio. Se me preguntó si estaba dispuesto a regresar a un cubículo por empatía con Jane, y dije que no. Mi jefe asintió, dijo que lo entendía y el asunto quedó cerrado. Al menos eso creí. Un día después, varios compañeros comenzaron a mirarme mal. Me enteré de que Jane había estado comentando que yo la estaba castigando por ser madre y que estaba aprovechándome de su ausencia. Incluso me envió un correo. Decía que entendía que yo no tuviera la culpa de la política de la empresa, pero que me pedía empatía, que ya estaba siendo castigada por tener que volver al trabajo presencial, que lidiar con el regreso y con su hijo era difícil y que lo mínimo sería poder recuperar su antiguo espacio donde se sentía cómoda. No voy a mentir, su mensaje me hizo sentir algo de culpa, pero también me pareció injusto. No fue culpa mía que ella decidiera trabajar desde casa ni que la empresa reasignara el espacio. Yo no se lo quité, simplemente lo pedí y lo obtuve con permiso. No me lo prestaron, me lo asignaron oficialmente. Mudarme significaría volver a un cubículo sin privacidad, sin luz natural y con todo el ruido que ya había olvidado. Y todo eso solo para que Jane sienta que recupera lo suyo. Lo hablé con mi jefe otra vez y me confirmó que no existe ningún acuerdo que le garantizara recuperar su antigua oficina. No hay oficinas reservadas. Todo se gestiona por asignaciones internas. Aún así, parece que la presión social está cayendo sobre mí, porque varios empleados piensan que por decencia debería dejarla volver. Y lo peor es que nadie menciona que si yo dejo la oficina, no necesariamente se la devolverían a ella. Podría ir alguien con más antigüedad o incluso quedar disponible para la próxima ronda de asignaciones. Pero parece que el detalle no importa. Todos quieren que sea el villano que echó a una madre de su espacio. Sé que esto no es una tragedia ni nada, pero el ambiente se ha puesto tenso. Compañeros que antes me saludaban, ahora apenas me miran. Por el momento, Jane sigue trabajando desde casa, pero ya dejó claro que piensa pelear esto con recursos humanos. Personalmente, siento que si cedo ahora, sentaría un precedente horrible, que cualquiera puede venir a reclamar algo simplemente porque antes era suyo. Pero al mismo tiempo, no quiero parecer un ogro sin empatía. Así que ¿soy el idiota por no querer devolverle su antigua oficina, aún sabiendo que volver al trabajo presencial ya es bastante difícil para ella? Actualización. Bueno, no esperaba tener que actualizar tan pronto, pero aquí estamos. Resulta que lo que empezó como un simple desacuerdo de oficina se ha convertido en algo parecido a una pequeña guerra fría corporativa después de publicar mi historia, obviamente sin que nadie del trabajo sepa que soy yo.
Las cosas en la oficina se pusieron aún más incómodas. Jane regresó oficialmente esta semana, y desde el primer día el ambiente se volvió raro. No me habló directamente, pero me miró como si le hubiera quitado la casa. No exagero, fue una mirada de decepción mezclada con furia contenida. El primer día que vino, entró a mi oficina. Ni tocó, solo abrió la puerta, se quedó parado un segundo y dijo: «¡Wow! No puedo creer que sigas aquí». Le respondí con calma que Recursos Humanos y la gerencia ya habían aclarado que el tema estaba cerrado. Ella sonrió de esa forma que no es una sonrisa, sino un «te vas a arrepentir», y se fue. Pensé que ahí quedaría todo, pero no. En menos de 2 días ya había rumores circulando. Escuché a 2 compañeros hablando cerca de la cafetería, diciendo que no sabían cómo podía dormir tranquilo, sabiendo que le había quitado la oficina a una madre que solo intentaba volver a su trabajo. Ni siquiera usaron mi nombre, pero todos sabían de quién hablaban. Luego, una compañera del área de contabilidad, que ni siquiera trabaja cerca mío, se acercó con una sonrisa falsa y me dijo: «¿Sabes? Hay cosas que el karma se encarga de equilibrar solo». ¿Qué carajo? Ese fue el punto donde entendí que Jane había estado hablando del tema abiertamente. Fui con mi jefe y le conté lo que estaba pasando. Le mostré incluso el correo que Jane me había enviado. Él se veía molesto. Me dijo que había hablado con ella y que le dejó claro que el asunto estaba decidido desde hacía semanas, que la asignación era mía y que cualquier reclamo debía hacerse por el canal formal, no con indirectas o comentarios al resto del equipo. Al parecer, Jane se justificó diciendo que solo estaba desahogándose y que no tenía intención de crear conflictos. Sin embargo, justo al día siguiente recibí un correo de Recursos Humanos pidiéndome que asistiera a una breve reunión para discutir una situación de clima laboral. Yo pensé que me iban a pedir detalles sobre los rumores, pero fue todo lo contrario. Jane había presentado una queja formal. Alegaba que mi comportamiento era poco empático y hostil, y que mi negativa a ceder la oficina demostraba una falta de consideración hacia una madre trabajadora en proceso de reintegración. Literalmente me quedé en shock por un momento leyendo eso. Lo que más me impactó fue que usara términos tan cargados emocionalmente como si esto fuera una cruzada moral. Durante la reunión, expliqué que mi oficina fue asignada por mi jefe y aprobada por Recursos Humanos hace 2 años cuando Jane estaba en licencia y después eligió trabajar desde casa, que no se trataba de un espacio prestado, sino de una reasignación formal. El representante de Recursos Humanos asintió y me dijo que, en efecto, yo no había violado ninguna política y que mi derecho al espacio era completamente válido. Sin embargo, añadió esa frase que todos sabemos que significa «prepárate para el drama». Aún así, te recomendamos mantener una actitud colaborativa y empática con tus compañeros, especialmente con quienes están enfrentando un retorno difícil. O sea, lo que escuché fue: no hiciste nada malo, pero si la otra se sigue quejando, eres tú el que va a parecer el malo. Lo irónico es que, según me enteré después, si yo decidiera dejar la oficina no sería automáticamente para Jane. Recursos Humanos me confirmó que volvería al pool general, lo que significa que otros empleados con más antigüedad podrían reclamarla antes que ella. O sea, todo su drama ni siquiera tiene garantía de servirle de algo. Pese a eso, su actitud sigue igual. Apenas nos cruzamos en los pasillos, suspira fuerte o hace comentarios pasivo-agresivos, tipo «qué suerte tienen algunos de no tener que empezar de cero», o mi favorita, «supongo que no todos valoran el concepto de familia». Y lo peor es que varias personas le siguen el juego. Hay un grupito que ahora almieriza con ella e ignoran olímpicamente. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero admito que me está afectando. Antes disfrutaba de venir a la oficina. Ahora cada día es un campo minado. Ayer hablé otra vez con mi jefe y le pregunté si había alguna manera de frenar todo esto. Me dijo que hablaría con el jefe directo de Jane, que planeaban enviar un correo interno recordando las políticas de asignación de espacios, aclarando que nadie recupera automáticamente una oficina. Me dijo algo como: «Mira, no estás en falta, pero las percepciones importan. A veces hay que decidir si tener razón vale más que tener paz». Y eso me dejó pensando porque tiene razón. Yo tengo la razón, pero ahora todos me ven como el tipo sin corazón que no quiso ayudar a una madre. No pienso renunciar a mi oficina, eso sí, lo tengo claro. Pero empiezo a preguntarme si realmente vale la pena quedarme en medio de todo este ambiente envenenado. Actualización. Recursos Humanos se mete de lleno y ahora todo se volvió un juego de poder. Bueno, parece que esto ya no es una simple disputa por una oficina. Es oficialmente un caso dentro de la empresa. Y lo peor es que no soy yo quien lo empujó hasta este punto. Después de la última actualización, las cosas no mejoraron. Jane sigue comportándose de manera pasivo-agresiva, pero ahora lo hace con más sutileza. Deja comentarios en el chat grupal tipo
Algunos tuvieron suerte durante la pandemia, otros lo perdimos todo. O volver a la oficina debería significar volver a tu espacio, no pelear por uno. Nadie lo nombra directamente, pero todos entienden de qué habla. Lo ignoré lo más que pude, pero el ambiente está tan enrarecido que hasta gente que no tiene nada que ver con el área está opinando. En la cafetería escuché a 2 personas del departamento legal discutir sobre el derecho moral de recuperar un espacio de trabajo. Una incluso dijo, es cuestión de humanidad, no de política interna. Lo más irónico es que esas personas ni siquiera conocen los hechos. Mi jefe me recomendó mantener la calma y seguir mi rutina normal, pero el lunes pasado recibí un correo oficial de Recursos Humanos citándome a una reunión con ellos y con quien presentó el asunto. Decía, mediación de conflicto interno, uso de espacios laborales. Ya con eso me temí lo peor. La reunión fue incómoda. Estábamos Jane, su jefe y mi jefe, así como una representante de Recursos Humanos y otra persona del Comité de Bienestar Laboral. Jane comenzó hablando. Su discurso fue casi teatral. Dijo que había vuelto después de 2 años difíciles, que intentaba reinsertarse laboralmente mientras cuidaba a su hijo, que le dolía profundamente ver que su espacio, el que consideraba parte de su vida profesional, había sido tomado por alguien más sin consideración. Luego miró directamente hacia mí y dijo, no estoy pidiendo privilegios, solo un poco de empatía. Yo respiré hondo antes de responder. Expliqué que la oficina me fue asignada por los canales regulares, que había ocupado ese espacio por 2 años y que no existía ninguna política que garantizara la restitución de una oficina anterior. Añadí que si yo la dejara, no se le asignaría automáticamente a ella, sino que pasaría al pool general. La representante de Recursos Humanos asintió, confirmó que eso era cierto y recordó que las oficinas se asignan por disponibilidad, rendimiento y tiempo de servicio, no por nostalgia. Jane se quedó en silencio unos segundos y luego con tono dolido dijo, ¿entonces el mensaje es que si te tomas una licencia o trabajas desde casa, pierdes lo que era tuyo? ¡Qué bonito incentivo para las madres trabajadoras! Fue un golpe bajo y todos lo sintieron. Nadie respondió de inmediato. Mi jefe, que siempre es bastante diplomático, intervino diciendo que no se trataba de castigos, sino de reasignaciones lógicas y necesarias durante el periodo de trabajo remoto. Pero Jane insistió, yo no pedí trabajar desde casa por gusto, fue una necesidad. No debería tener que competir ahora con gente que ni siquiera estaba aquí antes. Ahí sí tuve que intervenir, aunque sabía que no debía, y dije, Jane, con todo respeto, nadie te está castigando. Estás tratando de convertir esto en algo personal cuando no lo es. Todos tuvimos que adaptarnos. La representante de Recursos Humanos pidió mantener el tono constructivo y luego propuso una solución: abrir un nuevo proceso de revisión de espacios. Básicamente harían una especie de revisión general para ver si las asignaciones actuales eran equitativas. En otras palabras, estaban abriendo una puerta para que Jane volviera a intentar quedarse con mi oficina por otro medio. Mi jefe estaba visiblemente molesto, pero no dijo nada delante de ellos. Al salir me dijo tranquilo, no pueden sacarte sin causa, pero prepárate si esto escala a nivel de imagen o reputación, puede que tomen una decisión política. Y tenía razón. 2 días después, Recursos Humanos envió un correo general anunciando que se iniciaría un proceso de reestructuración de oficinas para garantizar la equidad. En el regreso presencial no mencionaban nombres, pero era evidente de dónde venía todo. Desde entonces no puedo concentrarme. Gente que tiene su oficina están molestos conmigo porque consideran que soy el culpable de esta auditoría y ahora pasan por mi puerta solo para mirar, como si esperaran que desapareciera de un momento a otro. Jane, mientras tanto, anda con una sonrisa discreta, como si ya supiera el resultado. Hoy mi jefe me dijo que el comité podría decidir reasignar algunas oficinas en función de criterios de reintegración y necesidad, lo que en lenguaje corporativo suena: si te ven como menos simpático, te jodiste. Y lo más absurdo de todo es que ni siquiera es seguro que ella obtenga mi oficina. Hay otros empleados con más antigüedad que también la quieren, pero parece que la batalla dejó de ser por el espacio en sí. Ahora se trata de una especie de venganza simbólica. No sé si mantenerme firme o simplemente renunciar a la pelea. Por principio no creo que deba ceder, pero empiezo a sentirme aislado, como si todos estuvieran esperando que me rinda solo por cansancio. Nunca imaginé que un simple escritorio y una ventana pudieran causar tanto caos. Actualización. Por fin salió el resultado de la reestructuración y, bueno, el proceso de revisión de espacios terminó y sí, adivinaste, me quitaron la oficina. No de manera directa, claro, Recursos Humanos nunca hacen nada de frente. Lo disfrazaron de algo objetivo y basado en criterios de equidad.
El correo que recibí empezaba con el clásico: agradecemos tu comprensión en este proceso de reorganización que busca promover la armonía y el bienestar colectivo. Traducción: gracias por no hacer escándalo mientras te quitamos lo tuyo. La asignación fue provisionalmente redistribuida a Jane por razones de reintegración y conciliación familiar. Sí, literal, usaron esas palabras. Según la empresa, la decisión se basó en el esfuerzo por apoyar a los empleados que enfrentan procesos de readaptación tras periodos extendidos de trabajo remoto o licencias especiales. O sea, lo hicieron sonar como un acto de caridad. Lo más irónico es que mi jefe me escribió aparte, casi con vergüenza, me dijo: sé que esto es una injusticia, pero se nos ordenó desde más arriba. No tiene sentido pelearlo, solo piensa que es temporal. Temporal. Esa palabra me mató de risa para no morirme, pero de coraje. Todos sabemos que cuando te mueven de lugar en una oficina, no hay nada temporal. Nunca recuperas lo que te quitan. Pasé todo ese día empaquetando mis cosas, mis plantas, mis carpetas, el portarretratos con mi perro, hasta la lámpara que había comprado para darle un poco de vida a ese espacio. Jane apareció mientras lo hacía. Entró con una sonrisa, medida, casi diplomática, y dijo: espero que no te lo tomes personal. No era mi intención que esto terminara así. Yo no respondí, solo seguí empacando. Entonces añadió: ¿sabes? Creo que al final esto demuestra que la empresa todavía valora a las madres trabajadoras. Es bueno ver que hay algo de justicia, ¿no? Esa frase me hizo detenerme. La miré con la mitad de mis cosas en una caja y solo pude decir: justicia sería que nadie perdiera lo suyo por quedar bien con alguien más, por corrección política. No dijo nada más, solo se fue, como si la conversación no hubiera existido. Me trasladaron a un cubículo en la esquina más ruidosa del piso, justo frente a la impresora principal. Ahora escucho el zumbido constante de las máquinas y las conversaciones de todos los que pasan. No hay ventana, no hay privacidad. Básicamente regresé al punto de partida, pero con la diferencia de que ahora todos me miran, como si yo, con esto, hubiera aprendido una lección moral que no pedí. Y lo peor, nadie dice nada, pero todos lo saben en los pasillos. Los mismos que antes me ignoraban, ahora me saludan con sonrisas forzadas, como si quisieran asegurarse de que no esté resentido. Una compañera incluso me dejó un póster en el escritorio que decía: a veces perder una batalla te ahorra una guerra. ¡Ánimo! No sé si era apoyo o sarcasmo. Mi jefe me intentó compensar, asignándome algunos beneficios menores como trabajo híbrido un par de días a la semana y acceso prioritario a ciertos proyectos. Dice que quiere que esto no se sienta como un castigo, pero lo es. Todo lo que diga la empresa sobre bienestar suena vacío cuando sabes que simplemente te sacrificaron por imagen. Lo más frustrante es que al revisar el sistema interno de asignaciones, si tengo acceso limitado, descubrí algo. Jane no eran las personas con más prioridad para esa oficina. Había al menos 2 empleados con más antigüedad que ella, que también la habían solicitado durante el proceso. Pero claro, a ninguno de ellos podían usarlo como símbolo de inclusión y apoyo familiar. Fue una decisión política, no ética ni lógica. Ahora, desde que Jane volvió oficialmente, parece otra persona. Anda por los pasillos con una confianza casi exagerada. Hace bromas, saluda a todos como si hubiera ganado una medalla. Y lo peor es que mucha gente la apoya genuinamente, sin saber o sin querer saber que lo que consiguió fue a costa de otra persona. Hace unos días, en una reunión general, el director mencionó lo orgulloso que estaba de cómo la empresa había manejado el proceso de readaptación post-trabajo en casa, garantizando un entorno equitativo para todos los empleados. Jane estaba ahí sentada, a pocos metros de mí, y aplaudió con entusiasmo. Yo, mientras tanto, solo pensaba: equitativo mis huevos. ¿Sería que las reglas se aplicaran igual para todos? Obviamente no, solo cuando conviene a la narrativa de la empresa. Intento no amargarme, pero no voy a mentir, me cuesta. Siento que hice todo correctamente, seguí los canales adecuados, respeté las reglas, y aún así, perdí. Y lo más absurdo es que si no hubiera sido por su correo emocional, colgándose de que apenas fue madre y sus quejas públicas, nada de esto habría pasado. Pero supongo que eso es lo que pasa cuando en una oficina el mérito importa menos que la historia que puedas vender. No planeo quedarme callado para siempre. No puedo decir mucho aún, pero mi jefe me insinuó que hay rumores de un traslado a otra sede y que podrían ofrecerme un espacio propio allá. Aún no es seguro, pero si eso ocurre, al menos me iré sabiendo que esta gente se quedó atrapada en su propio teatro moral. Por ahora, solo hago mi trabajo y dejo que Jane disfrute su victoria. Porque si algo aprendí en todo esto es que en las oficinas las victorias casi siempre son temporales. Actualización.
Bueno, gente, tengo que decir, a veces el karma llega en silencio y con un ascenso. No esperaba volver a escribir otra actualización, pero la ironía de la vida corporativa no se puede desperdiciar. Después de todo el drama con la oficina, lo último que pensé fue que las cosas podrían dar un giro tan elegante. Han pasado 3 meses desde que me movieron al cubículo. Al principio fue horrible. Ruido, falta de privacidad, gente interrumpiéndome todo el tiempo, pero con el paso de las semanas empecé a hacer algo que no hacía antes: observar. Ver cómo se comporta la gente cuando creen que ya ganaron. Jane, por ejemplo, desde que recuperó la oficina, cambió por completo. Pasó de ser la víctima del sistema a comportarse como una especie de mártir corporativo. Empezó a usar su nueva posición, porque sí, la ascendieron levemente durante su reintegración, como plataforma para dar pequeños discursos sobre empatía y trabajo en equipo. Literalmente la escuché en una reunión decir: a veces en esta empresa tenemos que recordar que somos personas antes que empleados. Lo dijo en mi antigua oficina, mientras todos asentían y yo en mi cubículo, junto a la impresora, intentaba no soltar una carcajada. El karma, sin embargo, no se olvidó de pasar lista. Hace un mes, el jefe de área, mi jefe directo, fue promovido a otro departamento y eso dejó su puesto vacante. Para sorpresa de muchos, incluido yo, la dirección decidió abrir un proceso interno de selección en lugar de traer a alguien de fuera. Yo no pensaba participar. Honestamente me sentía tan desmotivado que ni consideré la idea. Pero fue mi propio jefe el que me insistió antes de irse. Me dijo: hazlo. Tienes los resultados, la experiencia y la paciencia que esta oficina necesita. Y créeme, lo de la oficina no pasó desapercibido. Hay gente arriba que sabe perfectamente cómo se manejó ese tema. Eso me hizo pensar, así que presenté mi solicitud. El proceso fue largo, con entrevistas, evaluaciones y presentaciones de proyectos. Lo curioso es que Jane también aplicó. Sí, la misma Jane que apenas había vuelto de su licencia y ya se sentía lista para liderar con empatía. No voy a mentir, parte de mí temía que le dieran el puesto solo para seguir el mismo patrón de favoritismo. Pero para mi sorpresa no fue así. La semana pasada recibí un correo de recursos humanos con el asunto: felicitaciones, nueva asignación de puesto. Lo abrí y casi no lo creía. Me promovieron. Y no solo eso, el nuevo puesto incluye mi propia oficina privada en el piso superior, más grande, más luminosa y, lo mejor de todo, fuera del área donde trabajaba Ye-in. Me reí solo leyendo el correo, no tanto por el ascenso, aunque lo agradezco, sino por la ironía absoluta. Después de todo el drama, después de que me señalaran por no ser empático, terminé con una mejor oficina y una promoción legítima. Cuando se hizo el anuncio en la reunión semanal, Ye-in puso una cara imposible de fingir. Ni siquiera me felicitó, solo dijo un seco «felicidades» y volvió a mirar la pantalla. Pero el resto de la sala lo notó. Desde entonces, el ambiente ha cambiado. Los mismos que antes murmuraban que yo era un egoísta, ahora me sonríen. Lo más interesante vino después. Un colega de confianza me contó que Jane ha estado teniendo problemas con su equipo. Al parecer, varios empleados han ido a recursos humanos quejándose de su actitud autoritaria y de que usa su historia personal como escudo para evadir responsabilidades. Uno de ellos literalmente dijo que trabajar con ella es como pisar huevos todo el día. Parece que Laura Le Mártir se le está desgastando. No me alegra verla caer, pero no puedo negar que haya un cierto equilibrio en ver cómo la situación se acomoda sola. Yo no hice nada para que eso pasara. Simplemente seguí haciendo mi trabajo y manteniéndome fuera del drama. Y al final, eso fue lo que más me benefició. Ahora estoy instalándome en mi nueva oficina y, para ser honesto, hay una sensación de paz que no sentía hace meses. No se trata solo del espacio físico. Es el hecho de saber que no tuve que manipular a nadie ni hacerme la víctima para conseguirlo. Todo lo contrario, me lo gané, pese a todo el ruido que intentaron crear en mi contra. Sigo viendo a Jane ocasionalmente en reuniones virtuales, pero ya no tiene el mismo brillo. Actualización. Bueno, esto nadie vio venir, pero creo que todos esperaban. Han pasado casi 6 meses desde que me ascendieron, y todavía me cuesta asimilar cómo cambió todo tan rápido. Si alguien me hubiera dicho hace un año que el drama de la oficina robada iba a convertirse en una lección de vida, probablemente me habría reído. Pero aquí estoy, escribiendo la última parte de esta historia, con una mezcla de calma, ironía y una pizca de satisfacción. Después de mi promoción, el ambiente en la empresa cambió mucho, no solo por mi nuevo cargo, sino porque la dinámica con Jen empezó a deteriorarse. Al principio intentó mantener su papel de líder empática y resiliente, pero la gente ya no compraba el discurso. El problema de basar tu reputación en la compasión es que tarde o temprano el entorno se da cuenta si esa empatía es real o solo una herramienta para manipular. Durante meses recibí reportes de que su equipo estaba agotado
Ella delegaba mal, exigía de más, y cuando las cosas salían mal, usaba su salud mental como escudo. Estoy lidiando con mucho, decía mientras enviaba correos pasivo-agresivos a media oficina, y aunque nadie quería decirlo en voz alta, todos sabían que algo iba a estallar tarde o temprano. La explosión llegó hace 3 semanas. Una empleada junior, una chica nueva, cometió un error menor en un informe, nada grave, pero Jane la reprendió en público, gritando frente a todo el equipo. Fue tan fuerte que la chica terminó llorando. Varios compañeros intervinieron y Recursos Humanos tuvo que mediar. El incidente se volvió viral dentro de la empresa. Grabaron el audio y se filtró el archivo, circuló discretamente por Slack, que esta es una plataforma de comunicación y colaboración en la nube diseñada para empresas y equipos que unifica conversaciones. Y en cuestión de horas, todo el mundo lo había escuchado. La líder empática gritándole a una subordinada por algo que ella misma había probado. No hubo vuelta atrás. Al día siguiente, la dirección pidió una reunión de emergencia. Yo no estaba involucrado directamente, pero por mi puesto me tocó estar presente. Jane entró visiblemente alterada, con los ojos hinchados y un discurso preparado sobre contexto y presión laboral. Pero nadie le compró la historia. Esta vez, cuando intentó justificarse, diciendo que la habían provocado, el director general la interrumpió y le dijo con calma: lo que escuchamos no fue provocación, fue abuso. Y no hay contexto que lo justifique. Silencio absoluto. En ese instante supe que era el final. A la semana siguiente, Jane renunció, por motivos personales, y fue anunciada en el boletín interno. Y como suele pasar en estos casos, la gente empezó a hablar de cómo se veía venir. Todos lo sabían, pero nadie lo había dicho en voz alta hasta que fue seguro hacerlo. No sentí alegría ni alivio, solo una extraña sensación de cierre. Durante meses, esa mujer me hizo dudar de mí mismo. Me quitó mi oficina, me pintó como un insensible y al final se destruyó sola. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que el entorno cambió de actitud. Las mismas personas que antes la defendían, ahora se burlaban de ella. El corporativismo es un ecosistema cruel. Idolatra rápido, olvida más rápido. Unos días después me crucé con ella por última vez. Venía a recoger sus cosas. Llevaba gafas de sol, aunque era un día nublado. Me saludó con un gesto apenas visible y por un segundo pensé en decirle algo, pero no encontré las palabras correctas. ¿Qué le dices a alguien que fue tu villano? Se convirtió en una advertencia viviente. Me limité a un cuídate. Jane sonrió, cansada, y dijo: tú también. Supongo que al final esto fue justo. Y se fue. Desde entonces he estado pensando mucho. No sé si fue justicia o simple consecuencia, pero entendí algo que antes me costaba aceptar. En el trabajo, las máscaras no duran. Puedes sostener una narrativa por un tiempo, pero los hechos siempre terminan filtrándose. Igual que ese audio. Hoy mi oficina tiene una nueva política. 0 discursos motivacionales vacíos. Prefiero la transparencia, aunque incomode. Y curiosamente, eso ha mejorado el ambiente más que cualquier charla sobre empatía laboral. La gente respira mejor cuando no tiene que fingir que todo es perfecto. A veces me preguntan si siento pena por Jane, y sí, un poco. Sí, no por lo que me hizo, sino porque en el fondo creo que ella realmente creía que estaba haciendo lo correcto, que victimizarse era una forma de sobrevivir en un entorno que castiga la vulnerabilidad, pero terminó convirtiéndole en su arma y, finalmente, en su ruina. Yo aprendí que la empatía real no se trata de discursos ni de gestos grandilocuentes, sino de respeto silencioso, de no asumir que el otro tiene menos dolor solo porque no lo muestra. Ahora, cada vez que alguien nuevo se une a la empresa, intento que su primera impresión sea diferente. No el típico "bienvenido al equipo", sino algo más honesto. Aquí somos humanos, pero también responsables de lo que hacemos. Y si me preguntan ¿qué fue lo mejor que saqué de todo esto? No diría la promoción ni la nueva oficina. Diría que aprendí a no competir por quién sufre más. Porque en el fondo, todos estamos intentando no rompernos, solo que algunos lo hacen con más ruido que otros.